Es un fin de semana que no hay verdaderamente gente del pueblo, no ha venido absolutamente nadie. Y bueno, pues sabemos lo que está pasando con todo esto, la distancia que se está creando ahora mismo entre la sociedad y la política, no solamente con nosotros, sino el conjunto de los actos que están de poca participación. Y bueno, nosotros creo que estamos cumpliendo con nuestro compromiso. Me parece que hemos hecho 3 o 4 actos hablando sobre la situación de la crisis en los últimos tiempos. Nuestras propuestas la gente las conoce, estamos haciendo todo lo posible, por lo menos informar, y la última palabra verdaderamente la tiene la sociedad, los habitantes, de cara ahora a las elecciones del 22 de mayo. Estamos del 20, perdón. Este año llevamos un año complicado. Sí. Bueno, pues entonces yo no me voy a extender mucho. Por cierto, una de las compañeras que tenía que intervenir, Isabel Casillas, no puede estar presente, pero tenemos a su hijo que forma parte, Alberto Casillas, López Casillas, que forma parte de la dirección de Izquierda Unida de Ávila, y bueno, va a cubrir un poco la ausencia suya. Le voy a dar la palabra a estas cosas pasan, ¿verdad, Ciudadano? Bueno, lo importante es estar aquí otra vez en San Miguel de Serrezuela, con independencia de que seáis muchos o pocos, y con la intención, como decía Escribano, de trasladaros un poco cuál es la posición que tenemos en Izquierda Unida ante las próximas elecciones del 20 de noviembre y hacer nuevamente, como venimos haciendo de manera regular en los últimos años, la petición al voto de Izquierda Unida, ¿no? Comentábamos antes de empezar el folleto ese que tenéis, y comentábamos la vigencia y la validez de ese documento todavía, ¿no? Ese documento lo hicimos entre Alberto y yo en 2009, antes de junio de 2009. Y es un documento que, si bien le faltan muchas cosas, porque en el programa electoral que presentamos al 20 de noviembre se ha desarrollado mucho más y hay muchas más propuestas, pero es un documento que sigue siendo vigente, ¿no? Y lo sigue siendo por una razón muy simple, y es que desde que Izquierda Unida viene diciendo que lo que se está haciendo no sirve para salir de la crisis, pues el tiempo nos va dando la razón. Y lo que se está haciendo para salir de la crisis no está sirviendo. Y por eso muchas de las cosas que están en ese documento, que es un resumen de lo que en aquel momento se planteaba desde Izquierda Unida, pues sigue estando vigente y seguirá estándolo mientras tengamos que seguir sufriendo las fórmulas que utilizan el Partido Popular y el Partido Socialista para tratar de sacarnos de una crisis que además han provocado ellos, y que además no es una crisis de la que se pueda salir por el mismo sitio por la que entramos. La crisis actual, con la que nos bombardean permanentemente y que la denominan crisis económica, hay que empezar a denominarla también crisis política y crisis social. Crisis social porque la reforma laboral no está sirviendo para crear empleo y por tanto para mantener un estatus digno a la mayoría de la gente, y también una crisis democrática porque hemos asistido el último mes de agosto a cómo el Partido Popular y el Partido Socialista se ponían de acuerdo para reformar una Constitución como la española, que durante más de 30 años era intocable y a nadie se le podía ocurrir en este país reformar la Constitución, pero que sin embargo en 10 días los dos grandes partidos se pusieron de acuerdo para, prácticamente por la puerta de atrás, con nocturnidad y con alevosía, modificar la Constitución española en un asunto tan importante como es el del gasto social. Que hablar de gasto social en un Estado democrático, como se denomina en la Constitución, es hablar de recortar las posibilidades que el Estado y las administraciones tienen que tener para mantener una calidad de vida digna para la mayoría de la gente, ¿no? En eso ha consistido la reforma constitucional, y todo debido a la recomendación que se hacía desde los mercados, que en definitiva no es otra cosa que seguir las directrices de un capitalismo
que actualmente está en estado salvaje y que lo único que pretende es acabar con los estados democráticos en Europa. Y de ahí el que todos los días estemos asistiendo permanentemente a las noticias de que sube la bolsa, baja la bolsa, hay que intervenir un país, hay que intervenir otro, o hay que desbancar al gobierno de Grecia o desbancar al gobierno de Berlusconi, por mucho que nos disguste la presencia de Berlusconi al frente de un gobierno en Europa, ¿no? Pero eso es lo que están haciendo en los mercados y eso es lo que vienen haciendo en los últimos 4 años de crisis económica, y no está sirviendo para que Europa se levante y mucho menos para que España salga adelante. Conviene recordar que la crisis en la que nos encontramos es una crisis económica por todo el sistema financiero que se ha movido en el mundo en los últimos años, pero también debido a la especulación económica, pero también es una crisis en España muy concreta debido al ladrillo. Todos hemos visto en este país como en los 15 últimos años se construía de una manera escandalosa viviendas que ahora no se pueden vender y que ahora están en manos de los bancos, que además de que no pueden dar dinero o no quieren dar el dinero para que la gente compre, pues se están convirtiendo en las mayores inmobiliarias de este país, con un montón de activos de ladrillo que no saben muy bien cómo sacar adelante, y de ahí también toda la reforma de las cajas y de la banca que estamos teniendo en los últimos años, ¿no? Ante todo esto, ante todo lo que se ha venido haciendo en los últimos años, provocando la crisis y tratando de sacarnos de ella, que ha traído como consecuencia la reforma laboral que decía antes que no ha creado empleo, o un pensionazo que va a provocar que muchas personas de nuestra generación lo tengan bastante complicado para tener unas pensiones dignas dentro de 30 años, es una situación que no está sirviendo absolutamente para nada. Y no está sirviendo por una razón, y esto en Izquierda Unida lo venimos diciendo desde el inicio de la campaña. La única manera de poder salir de la crisis en la que nos encontramos es repartiendo la riqueza para crear empleo. Esto significa simple y llanamente que hay que meter la mano en el bolsillo a quien tiene el dinero en este país para que empiece a ponerse en marcha y se empiece a poner a disposición de quien verdaderamente puede crear empleo en este país, que no es el señor Botín, sino que son los pequeños empresarios y los autónomos. Y todo ello acompañado de políticas sociales suficientes y de un nuevo modelo productivo que vaya más allá de lo que hasta en los últimos años ha consistido exclusivamente de forma prácticamente única en este país, como ha sido el turismo o la construcción. ¿Cómo planteamos nosotros desde Izquierda Unida el reparto de la riqueza? Pues se podrían poner dos ejemplos. Por una parte, planteando una progresividad fiscal, y eso lo tenéis en este documento y sigue estando en vigor, la reforma del IRPF, es decir, que la declaración de la renta se creen nuevos tramos para que pague más quien más tiene y de ahí recaudar más para la sacar del Estado. Y por otra parte, algo que no se ha hecho en este país y que no han sido capaces de hacer ni el Partido Popular ni el PSOE, y habría que preguntarles por qué, y es persiguiendo el fraude fiscal. En España se defrauda a Hacienda el 25% de la economía. Eso supone, en números redondos, 90.000 millones de euros al año. Imaginaos lo que se podría hacer en España con la que está cayendo, con 90.000 millones de euros al año que pudieran estar en manos de quien tiene que estar, que es del Estado, y que no lo están porque desgraciadamente el 3% de las grandes empresas de este país están defraudando cerca del 47% de esos 90.000 millones de euros. Por tanto, al final llegamos a la conclusión de que en España los poderosos defraudan a Hacienda, ese dinero no llega al Estado, ese dinero se queda en paraísos fiscales y además, debido a todo eso, se generan 5 millones de parados. Simplemente por poner un ejemplo, con 90.000 millones de euros recaudados en los últimos 4 años de crisis, hoy, si realmente estuvieran donde tienen que estar, hoy no estaríamos hablando de quiebras de ayuntamientos o de serias dificultades de las comunidades autónomas para desarrollar sus políticas en beneficio de la gente, ¿no? Eso por poner un ejemplo. Y por otra parte, lo que planteamos en materia económica desde Izquierda Unida es que con esa recaudación que tendría que estar en manos del Estado
y con todo el dinero que se le ha dado a la banca para tapar sus agujeros, que no ha servido en realidad para agilizar el crédito y para poner en marcha la economía real, que es la que crea empleo, lo que tendría que hacer España sería generar una banca pública. Una banca pública para que el país, con sus propios recursos, pusiera a disposición de la gente el crédito y el dinero, y a partir de ahí generar una dinámica de competencia con la banca privada para evitar la especulación y para evitar que los bancos se dediquen a tapar agujeros o a colocar el dinero en determinados sitios que ya de por sí, solo con colocarlo, les resulta rentable y por tanto no tiene la necesidad de prestarlo o no ve la necesidad o considera que la gente no está en condiciones de pagar préstamos. Con ese dinero, con esa banca pública, con esa generación de riqueza que en definitiva sería el reparto del dinero y el desarrollo de esa banca desde el Estado, pondríamos el dinero en manos de las pymes y de los autónomos para crear empleo y apostaríamos por un cambio de modelo productivo. Un modelo productivo que desarrollara pues todo lo que tiene que ver con energías alternativas, lo que tiene que ver con políticas forestales que realmente protejan el monte y que dinamicen el medio rural, políticas que desarrollaran la ley de dependencia, que puede generar mucho empleo y que lo puede generar también además en sitios como San Miguel de Serrezuela o cualquier otra zona rural de la provincia, porque hay mucha gente que empieza a tener situaciones de dependencia, gente mayor, gente que necesita atenciones. Se desarrollarían también políticas públicas en materia de educación y de sanidad, para mejorar la calidad de la educación, de la sanidad. Todo esto para generar empleo. Y todo esto se nos ocurre, como decía ayer Cayo Lara en Valladolid, a los bárbaros de la izquierda. Es decir, a los bárbaros de la izquierda se nos ocurren políticas de reparto de riqueza y de desarrollo de políticas sociales que benefician a la mayoría de la gente para que la gente tenga mejor calidad de vida. Bueno, pues eso es lo que nosotros consideramos que se debe de hacer para salir de la crisis y para contribuir a que todo el mundo viva bastante mejor. Eso es lo que hacemos los bárbaros de la izquierda. Lo que se les ocurre a los otros, que desgraciadamente las encuestas les dan mayoría absoluta, no son barbaridades. Lo que hace el Partido Popular y lo que está haciendo el PSOE en los últimos años parece ser que no son barbaridades. Es decir, arremeter contra los trabajadores con una reforma laboral que no crea empleo parece ser que no es una barbaridad. Crear un pensionazo que lo único que busca es beneficiar a las entidades privadas a través de los planes de pensiones privados, eso debe ser que no es una barbaridad. O los recortes que se están planteando en educación y sanidad de manos de gobiernos del Partido Popular debe ser que no es una barbaridad. O decir, como dice Rajoy, y esto cuando veníamos en el coche lo veníamos comentando, nos resultó muy llamativo por parte de Cayo ayer, ¿no? Cuando decía que el alma cándida de Rajoy, la genialidad que se le está ocurriendo para crear empleo es bajar impuestos. Bueno, pues que nos expliquen cómo se puede mantener un país bajando impuestos. Siguen convencidos que bajando impuestos la gente que tiene dinero se va a poner el dinero en circulación, cuando estamos viendo en los últimos años que quienes han llevado los mayores beneficios fiscales y de ahorro de impuestos han sido las grandes empresas y que esas empresas a su vez no están generando empleo. Por tanto, aunque se les baje más los impuestos, tampoco lo van a mover para crear empleo, porque en los últimos años han tenido la oportunidad y no lo han hecho. Por tanto, al final, a lo que estamos asistiendo en los últimos años y a lo que podemos asistir si vence la derecha en este país, vamos a asistir a una situación de permanente recorte social y vamos a asistir a una dinámica de políticas que solamente van a beneficiar a los de arriba y solamente van a beneficiar a quienes tienen el poder económico, como ha venido sucediendo en los últimos años y en adelante si, como digo, gana la derecha en este país. Y aquí el 20N cobra una especial importancia. No es ya solamente la diferencia entre el desarrollo de políticas neoliberales o conservadoras o de beneficio para los poderosos, que es lo que hemos estado teniendo hasta ahora, y la diferencia con políticas sociales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como planteamos desde Izquierda Unida, sino que es una fecha en la que lo que se va a dar, o lo que tenemos la oportunidad de dar, es una lección
a los de arriba, a los que han venido marcando la situación de crisis y las fórmulas fallidas para salir de esa crisis. Por tanto, el 20N, desde nuestro punto de vista, también es una ocasión para demostrar los que estamos abajo que no queremos que los de arriba sigan haciendo lo que están haciendo, porque la prueba está que no nos están sacando de la situación de crisis, ¿no? Y sino que se lo pregunten a los 5 millones de parados que tenemos en España, de los cuales 17.000 son de la provincia de Ávila. Es decir, en Ávila tenemos el mayor porcentaje de paro de toda Castilla y León, el 21 y pico %. Eso es una situación gravísima para una provincia como Ávila, que, como todos sabéis, pues tiene una población mayor o avanzada en edad, y por tanto estamos hablando de que ese 21% de paro está afectando a un sector de la población muy importante, que además supone el futuro de esta provincia. Por tanto, es importante que planteemos el 20N también como una lucha, como una posibilidad de lucha y de respuesta en las urnas de los de abajo frente a los de arriba. Nosotros planteamos por eso en nuestro lema de campaña el lema Rebélate. Es importante que el 20N la gente no se quede en su casa resignada o derrotada porque lo que está viendo en los últimos años sea que esto no tira para adelante y que no salimos de esta situación. Es una ocasión para rebelarse. Hay una opción política que es Izquierda Unida, que da la oportunidad de rebelarse y que da la oportunidad de que los ciudadanos, votando, mantengamos el sistema democrático y además a través de las urnas seamos capaces de trasladar la indignación que nos está provocando todo esto hacia una fuerza política que está defendiendo posiciones en favor de la gente y en favor de los trabajadores. Y tenemos la oportunidad al final del 20N en adelante de generar un frente de izquierdas y un frente de protección social ante la ofensiva neoliberal que se nos viene encima y que por una parte ha sido provocada por las nefastas políticas del Partido Socialista en los últimos años y que se puede aumentar y avanzar en los próximos años si finalmente gana la derecha. Por tanto, lo que yo os pido, y os pido que pidáis a su vez al resto de gente con la que os relacionáis, es que el 20N no os quedéis en casa, que el 20N no hay que resignarse por lo que digan las encuestas, y que tenemos la oportunidad de dar una respuesta. La gente de bien y la gente que quiere vivir con dignidad en este país, tenemos la posibilidad de dar una opción a una fuerza política como Izquierda Unida, que hace y plantea políticas tan simples como las que pretenden una mejor calidad de vida de la gente y una mayor igualdad entre todos los ciudadanos. Por tanto, lo dicho, pediros el voto para el próximo día 20, que a su vez podáis hacer de altavoz y de multiplicación de esa petición de voto a vuestra gente y a vuestros amigos y familiares, y que, bueno, pues que después del 20N podamos seguir manteniendo una posición firme en el Parlamento con un grupo parlamentario fuerte que trate de frenar las políticas conservadoras y que benefician exclusivamente a los ricos, como hemos estado teniendo en los últimos años. Muchas gracias. La realidad es real porque nos invita a cambiarla, no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío. No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras. Izquierda Unida, con la gente de izquierda.